Hola jóvenes, buen día. Continuando con las ecuaciones diferenciales separables, en esta ocasión daremos una breve retroalimentación del tema. Eh, Verificaremos cuándo una ecuación diferencial es separable y asimismo también le daremos solución a esta ecuación diferencial. Trabajaremos a través de un ejemplo y antes de empezar con el ejemplo vamos a recordar que una ecuación diferencial separable es cuando los términos de la derivada que se encuentra contenida en la ecuación diferencial se encuentran separados. Es decir, esto que tenemos aquí representa a la derivada. ¿Sí? Dentro de una ecuación diferencial separable, el tema que estamos trabajando, el tema general, es ecuaciones diferenciales de primer orden. Una ecuación diferencial de primer orden es aquella que contiene, o dentro de sus términos algebraicos, contiene únicamente a la primera derivada. Por lo que entonces la derivada es lo mismo, y' es lo mismo que la derivada de y sobre la derivada de x. Es decir, esos dos diferenciales representan a la derivada. Para que la ecuación diferencial sea separable, los dos diferenciales se encuentran o se deben de estar de forma desagrupada en esta forma. ¿Sí? A esta forma también se le conoce como la forma diferencial. Entonces, observando el diferencial de x, va a estar multiplicando a una función exclusivamente en términos de la variable independiente x. ¿Sí? Y el diferencial de y va a estar multiplicando exclusivamente a términos en relación a la variable dependiente y. ¿Sí? Entonces, estos dos términos son dos funciones, b de y este término de acá también es otra función, a de x. Entonces, esta es la forma en cómo podemos saber si una ecuación diferencial es separable. Esto, ¿sí? Bueno, vamos a trabajar con un ejemplo para darle solución y verificar si efectivamente la ecuación diferencial es separable o no. Este es el ejemplo. ¿Sí? Vamos a poner aquí. Es el ejemplo. Bien, aquí tenemos el ejemplo. Aquí está. Bien, el ejemplo es 2xy por dx más 3x al cuadrado por dy igual a 0. ¿Sí? Hasta este momento esta ecuación diferencial no es separable porque los términos que tenemos aquí desagrupados, aunque los dos diferenciales de x y de y ya se encuentran desagrupados, pero esos términos están multiplicando a términos relacionados con x y con y. El término de x, para que sea la ecuación diferencial separable, tiene que estar únicamente multiplicando términos en relación a x, por lo que esta y aquí no pertenece a este grupo de variables, tendrá que estar dentro del grupo del diferencial de y. Y asimismo, este valor que es 3x al cuadrado es un término que está en relación a x, por lo tanto debe estar de este lado de este grupo, o más bien de este grupo de variables. ¿Sí? Entonces, hasta este momento no es una ecuación diferencial separable, pero podemos trabajarla para convertirla o transformarla en una ecuación diferencial que sea separable. ¿Cómo realizamos ese proceso? Pues es mediante técnicas de despejes, ¿sí? O reglas de despejes, es como podemos desagrupar esos términos para que todo quede en relación a x y acá quede en relación a y. Bien, si observamos aquí, algo muy importante o interesante es que el diferencial de y, que representa a la función desconocida, ¿sí? Quede como recomendación, quede antes del signo igual. ¿Sí? Y el diferencial de x, que es la variable independiente, quede después del signo igual. Entonces, una vez atendiendo esa recomendación, procedemos a hacer las operaciones de separación de variables. Entonces,
para que el despeje quede de la siguiente manera. Entonces aquí tenemos la ecuación diferencial original. Esta variable y que tenemos aquí, ¿sí? La variable y que tenemos aquí está afectando a las x, ¿sí? Entonces al pasar todo este término que tenemos aquí sumando, ya lo comentamos hace un momento, que como recomendación tendría que estar del lado de después del signo igual. Entonces aquí está sumando, pasaría como restando todo el término. Y una vez logrado eso, entonces observamos que aquí tenemos una y multiplicando a las x y acá tenemos x multiplicando a las y. Entonces estos dos términos tienen que pasar intercambiándose hacia el otro lado de la ecuación. Es decir, la x cuadrada que está aquí multiplicando al diferencial de y tiene que pasar del otro lado del signo igual, pero en este caso pasaría dividiendo a toda esta expresión, ¿sí? Dividiendo. Y esta y que también está aquí multiplicando, también pasaría del otro lado del signo igual, también dividiendo. Entonces ya una vez desarrollado, tenemos lo siguiente. La y pasa dividiendo y la x cuadrada pasa dividiendo, ¿sí? Simplificando la expresión, porque aquí aún se puede simplificar esta expresión, tenemos menos 2x entre x al cuadrado, x entre x al cuadrado, la misma variable se restan sus exponentes, por lo que entonces x sobre x al cuadrado nos queda 1 sobre x multiplicado por menos 2. Es decir, menos 2 sobre x por dx, ¿sí? Y ya esta expresión que tenemos aquí, ya nos podemos dar cuenta que es una ecuación diferencial separable. ¿Por qué? Porque todos los términos que tienen que ver con y están en un grupo de variables y todos los términos que tienen que ver con la x están en el otro grupo de variables, ¿sí? Entonces, hasta este momento ya podemos decir que la ecuación diferencial ya es separable. Bien, continuando con la solución, una vez que ya se definió que es separable, el siguiente paso es integrar a ambos lados de la ecuación. Es decir, esto va a resolverse a través de una integral y esta expresión se va a resolver también a través de una integral. De la siguiente manera. Ambos lados se integran, por lo que aquí tenemos una constante en ambos lados. Esta constante 3, para que sea un poquito más sencillo la integración, únicamente lo escribimos fuera de la integral. Y al 2x que está multiplicando, también pasa fuera de la integral. Entonces, esas integrales son equivalentes a 3 veces el logaritmo natural de y. Y después del signo igual nos queda menos 2 veces el logaritmo natural de x más c. Bien, hasta este momento ya es la solución, sí, es la solución de la ecuación diferencial, pero esta es una solución implícita, ¿sí? Ya que la función desconocida o la variable y que me interesa o que nos interesa poder conocer, porque acuérdense que el objetivo de las ecuaciones diferenciales uno de los objetivos es conocer los valores de las funciones desconocidas. Entonces hace un momento quedamos que la y es una función desconocida, por lo tanto tenemos que buscar la manera de hacer un despeje y conocer el valor para y, ¿sí? Entonces para poder realizar o conocer ese valor de y, ¿sí? Este valor y, necesitamos realizar pues un despeje de la variable y, ¿sí? Un despeje de la variable y. Aquí entonces, antes del despeje, este 3 que está multiplicando pasa dividiendo a toda esta expresión, ¿sí? Y pasa dividiendo a toda esa expresión. Perdón, E3. Entonces, menos 2 veces el logaritmo natural de x más c entre 3. Al simplificar la expresión, menos 2 sobre 3 nos queda menos 2 tercios del logaritmo natural. Y esta constante c también se encuentra dividida por 3, por lo que la constante c entre 3 será siempre una constante, es decir, una constante entre una constante seguirá siendo un valor constante, ¿sí? Y esta constante c es lo que tenemos aquí, ¿sí? Continuando con el proceso de despeje,
para poder quitar esta y de aquí, necesariamente tenemos que aplicar unas propiedades de los logaritmos, ¿sí? Como lo tenemos acá. Para poder despejar esta y, aplicamos esta propiedad, ¿sí? Pero si aplicamos esta propiedad a una parte de la ecuación, también tenemos que aplicársela a toda la expresión completa, es decir, a toda la ecuación diferencial, tenemos que aplicar la propiedad, ¿sí? Euler elevado al logaritmo natural de a es igual al valor a. Es decir, estos dos términos se anulan, ¿sí? Se anulan y nos queda únicamente el valor a. Por lo que entonces, aquí me estaría quedando Euler elevado al logaritmo natural de y. Aquí me quedaría entonces y, ¿sí? Pero para poder eliminar este logaritmo natural, antes de poder eliminar, necesariamente tenemos que quitar ese menos 2 tercios que se encuentra multiplicando a un logaritmo natural, ¿sí? ¿Y cómo quitamos ese menos 2 tercios? Pues también trabajando una propiedad del logaritmo natural, que es la siguiente, ¿sí? Un coeficiente a, o un valor constante a, de un logaritmo natural de b, siempre será igual a el logaritmo natural de b, logaritmo natural de b elevado al exponente a. Es decir, el coeficiente que tenemos aquí antes del logaritmo natural, o el coeficiente que se encuentra multiplicando el logaritmo natural, el término a pasa como exponente de b, ¿sí? Por lo que entonces, menos 2 tercios que está multiplicando al logaritmo natural pasa como exponente de la x. Y con esto ahora sí ya podemos aplicar las propiedades del logaritmo natural para poder eliminar variables. Entonces, toda esta expresión pasa como exponente de Euler, ¿sí? Y podemos eliminar aquí a la variable y. Acá tenemos que toda esta expresión pasa como exponente de Euler, pero aquí en este caso no podemos eliminar directamente al logaritmo natural porque está afectado por una suma, ¿sí? Para poder eliminar, aplicamos las propiedades de los exponentes, en donde tenemos una variable elevado a la suma de dos exponentes. Entonces, esa misma variable nos da como resultado la variable elevado a un exponente por la variable elevado al exponente b. ¿Sí? Porque aquí tenemos una suma de dos exponentes. Un primer exponente es el logaritmo natural de x a la menos 2 tercios y un segundo exponente es la constante c. Por lo que entonces, al aplicar esta igualdad, ¿sí? Esta operación algebraica, tendríamos como e elevado al logaritmo natural de x a la menos 2 tercios por e a la c, ¿sí? Eliminando a la e con el logaritmo natural nos queda únicamente x a la menos 2 tercios por, aquí hay un signo de multiplicación que no se ve pero está implícito, por e a la c, que dijimos que era una constante, ¿sí? Y ya para finalizar, esta expresión queda mejor escrita de la siguiente manera, como aquí tenemos un exponente negativo, ¿sí? Al trabajar ese exponente negativo pasaría como un exponente positivo de la x, pero cambió de posición, esto que está en la parte del numerador de la función pasa como denominador de la función, ¿sí? Y así es como nos queda el resultado para la función desconocida, es decir, la función desconocida y ahora ya sabemos que vale la constante, una constante sobre x a la 2 tercios. Y esto ya es el resultado de la ecuación diferencial. Bien, como vimos, son pasos importantes. Tal vez resulta un poco laborioso, pero no es tan complejo. Solamente es guiándonos a través de los pasos y a través de las recomendaciones. ¿Sí? Bueno, pues más adelante estaremos trabajando nuevamente más ejemplos. Y cualquier duda o comentario, por favor, no duden en escribir en plataforma. Bueno, por ahora les dejo este ejercicio. Más tarde estaré enviando otros ejemplos.
¿Ok? Muchas gracias.